Hola amigos y amigas de Cuatro Vientos, queridísimas audiencias, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar aquí en cuatrovientos.tv. Muchísimas gracias por estar también en nuestro programa del día de hoy, el primero que vamos a tener en este jueves 20 de abril del año 2023. Y bueno, pues Premoniciones es el primer programa, cuando son las 9 de la mañana con 40 minutos. Muy agradecidos con ustedes, les pedimos que si les gusta nuestra programación, nos obsequie un me gusta y también la comparta con sus amistades, con sus grupos. Premoniciones, usted sabe que es un programa que titula nuestro queridísimo amigo y doctor en Ciencias Sociales, José Moreno Mena. Él fue investigador del Colegio de la Frontera Norte, del Colegio en Mexicali, y también del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. Es maestro en Desarrollo Rural y licenciado en Sociología. Fue miembro del Consejo Consultivo de la Ex Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Civil aquí en Baja California y es especialista en el estudio de los movimientos migratorios transfronterizos. Igualmente, fundador y presidente de la Asociación Civil Coalición Pro Defensa del Migrante. Y bueno, precisamente vamos a tocar con él el tema de su especialidad, la migración, pero aquí un tema muy controversial en estos momentos, el refugio en México, sus claroscuros, la política del refugio en México, sus contradicciones y sus retos. Cualquier extranjero que encontrándose en territorio nacional tiene derecho a solicitar que le sea reconocida la condición de refugiado y debe de presentar su solicitud ante la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados o ante el Instituto Nacional de Migración. Y bueno, una vez que se recibe formalmente esta solicitud, se garantiza la no devolución del solicitante a su país de origen, al lugar en donde su vida, seguridad o su libertad se vean amenazadas. ¿Sí? Y obviamente pues, hay el principio de confidencialidad y no discriminación, y hasta 45 días hábiles, amigos y amigas, posteriores a la presentación de la solicitud, deben de transcurrir para que finalmente el gobierno mexicano diga sí o no te aplicamos el refugio. Olga, adelante, por favor. Bueno, pues amigos, amigas de Cuatro Vientos que siguen este programa, les voy a pedir que no se lo pierdan porque se va a poner muy bueno. Estamos con un experto, para empezar, un experto en migración, no solamente desde el punto de vista académico, no adentro de la esfera de cristal, ¿no? Que a veces se convierte en la academia, sino en la calle, directamente con los migrantes, en la organización, en el activismo, en la lucha social por la defensa de los derechos de los migrantes. Y el maestro Moreno Mena tiene ya muchísimos años trabajando esta área tan sensible que es la migración y que yo creo que bien vale la pena mencionarlo. En México se viven situaciones muy trágicas porque estamos ubicados con 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos y formamos parte del continente latinoamericano donde las políticas neoliberales se impusieron a rajatabla con un capitalismo salvaje, con una actitud, una ambición desmedida por arrancar los recursos naturales de los pueblos y por arrancarle toda posibilidad a veces de sustento a la gente. Y no solamente se llevaron los recursos minerales, forestales, el agua, se lo están llevando, sino que también dejaron a la gente sin empleo, desarraigada de sus lugares y provocaron además, y esto mucho antes del régimen neoliberal, el imperio estadounidense provocó golpes de Estado en aquellos países donde llegaba a triunfar algún político que no le era subordinado a los intereses de Estados Unidos, sino que se entregaba a la defensa de los intereses de su nación y de su pueblo. Todo esto ha provocado mucho dolor en Latinoamérica y la migración ha ido en aumento a lo largo de los años y cada vez con mayores riesgos, lo sabemos perfectamente. Hago toda esta introducción, queridísimo maestro Moreno Mena, porque el día de ayer escuchamos a un derecho humanista que dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pasará a la historia, prácticamente al basurero de la historia, con una marca indeleble
que fue el caso de Juárez, la muerte de los 40, casi 40 migrantes en una estación le llaman albergues, les dicen de diferentes maneras, pero que vimos que pues son condiciones infames en que están los migrantes, y él lo atribuyó directamente a una responsabilidad del gobierno de López Obrador, y ya haga lo que haga, cualquier cosa que haga este presidente o haya hecho, ya para este derecho humanista, ya está marcado de por vida en la historia de México, como el asesino de migrantes, ¿no? Bueno, pues me gustaría mucho conocer tu análisis del problema de Ujú. la migración, por supuesto, de esta figura del refugio, pero también del refugio para los migrantes, pero también, por supuesto, que nos hablaras de tu opinión sobre esto que consideró un derecho humanista, y me imagino que algunos más. Adelante, bienvenido a tu espacio en Cuatro Vientos, y empezamos luego clavándole destaca al torito. Bueno, pues muchísimas gracias por este espacio siempre. Un saludo para todos. Y bueno, son opiniones, ¿no? Hay otros representantes de organismos de derechos humanos que tienen opiniones distintas y que han sido más mesurados al analizar esta situación. eh, y que es cierto que es un evento pues catastrófico y que eh, pues debe ser tomado en cuenta por el gobierno mexicano, pero no ha sido el único, ¿no? Tenemos la muerte de los migrantes también en Tamaulipas, y no ha sido el único motín, también ha habido motines en Chiapas, etcétera, ¿no? Y esto no significa que el Estado mexicano no tenga responsabilidad, sí la tiene, claro que sí la tiene, y varios gobiernos lo han tenido, no solamente esto, ¿no? No solamente ellos. Entonces, y esto es causa, y yo creo que lo más reciente es un reflejo precisamente de la falta de diagnóstico sobre lo que está ocurriendo con los flujos migratorios, ¿no? Precisamente, eh, y por eso quisimos tocar este tema porque eh, en los últimos años, ¿verdad? Los flujos migratorios, como hemos estado analizando en otros programas, ¿verdad? En nuestro país han cambiado. Prácticamente en los últimos 20 años han cambiado. Y también en un programa ya habíamos dicho que de ser la mayoría migrantes económicos, ahora estamos recibiendo personas en movilidad con necesidades de protección internacional, ¿no? Esto cambia la figura y debe de cambiar también el tratamiento. Entonces, las autoridades mexicanas, ¿verdad? No han, todavía no les ha caído el 20 sobre esto, ¿no? Eh, estos grupos de migrantes que vienen en los últimos años, una buena parte son producto del desplazamiento forzado. Son producto, pues, del modelo neoliberal que los está expulsando, ¿no? Le llaman la necropolítica, es decir, los está desechando prácticamente de los países de las economías, ¿verdad? Pues donde se han anidado el neoliberalismo, ¿no? Estas personas han cruzado el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos, ya sea para internarse de manera irregular en aquel país o para solicitar asilo u otra forma de protección humanitaria, ¿no? Entonces, sí es cierto que obviamente tienen necesidades económicas, pero el motivo fundamental que los empujó, ¿verdad? Son otros, o sea, son la violencia, son la situación diversa de catástrofes climáticas, etcétera, 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 ¿no? Y este desconocimiento de los distintos flujos migratorios por parte de las autoridades mexicanas, ¿verdad? Eh, pues ha traído situaciones de este tipo, porque ellos le dan el mismo tratamiento a los migrantes que los migrantes tradicionales, sin distinguir las especificidades.
los que los ponen en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿verdad?, a estas poblaciones. Eh, y yo creo que antes de avanzar tenemos que distinguir entre lo que es un refugiado y también lo que es un asilado político, porque se maneja mucho en Estados Unidos, el concepto también es muy confuso, pero acá es más claro en las leyes mexicanas, ¿verdad? El asilado político, el que pide asilo político, o la persona que solicita asilo político, se establece en la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, pues más o menos, y dice ellos, se entiende por asilo político la protección que el Estado mexicano otorga a un extranjero considerado perseguido por motivos políticos o, o por delitos del fuero común que tengan conexión con motivos políticos, cuya vida, libertad o seguridad se encuentra en peligro, ¿no? En cambio, el concepto de refugiado, ¿verdad?, tiene otro estatus jurídico. Y esto, el refugiado tiene que, digamos, debe ser reconocido como refugiado por algunos principios que se establecen, ¿no? El primero dice que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país, o sea, de su país, o que careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales aconsentimientos fuera del país, donde antes tuviera residencia habitual, no pueda, o a causa de dichos temores. Tiene bastante contenido para considerarlo como una en condición de refugiado, ¿no? La otra dice que ha huido de su país de origen porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada. Y luego el tercero, que debido a circunstancias que hayan surgido en su país de origen o como resultado de actividades realizadas durante su estancia en territorio nacional, tenga fundados temores de ser perseguido por motivos de raza. O sea, es muy, muy constante todo estos principios, ¿no? Entonces, eh, nuestro país históricamente ha recibido varias oleadas de migrantes, perdón, de refugiados. Y fíjense, qué curioso esto, ¿no? Hay varios investigadores a nivel nacional que ellos sostienen que los migrantes actuales no debemos de llamarlos migrantes. Dicen ellos son personas, ¿verdad?, en movilidad con necesidad de protección internacional o refugiados, ¿sí? Entonces ellos dicen, Es un término hasta nuevo, creo yo, ¿no? sí, sí, porque Que dicen ellos, trata de explicar este nuevo fenómeno entonces de dicen ellos, los migrantes. entonces no se le puede dar el mismo tratamiento que a un migrante tradicional, como estamos acostumbrados de que entra de manera irregular o entra de manera regular y no cumple, si no cumple ya con los requisitos para estar en el país, entonces puede ser sujeto de expulsión, ¿no? Y regularmente no se les pregunta, sino a ellos cuando llegan aquí, regularmente, ¿verdad?, son los que están de manera irregular. Los que sí entran con visas humanitarias o visas de visitantes, también tienen un periodo para poder estar en el país, ¿verdad? Y cuando se termina el periodo, entonces también son expulsados. O sea, no hay una claridad en esto, ¿no? Pero vayamos un poquito. México ha sido un país hospitalario históricamente, ¿no? Y eso ha sido la política desde hace muchos años, ¿no? Ahí hubo una primera oleada de refugiados en México cuando fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Del 36 al 52, pues muchos extranjeros europeos llegaron a nuestro país, ¿verdad? Y también de la Revolución Española, ¿no? El conflicto español ahí. La guerra civil. Recordemos que Cárdenas fue uno de los que acogió a gran parte de los españoles, ¿verdad?, que eran perseguidos. Pero ahí se combinaban las dos cosas. Unos eran refugiados y otros eran asilados políticos, o sea, claramente, ¿no?
Sí. La segunda fue la diáspora sudamericana en el 73-78. Ahí el carácter fue más de asilados políticos porque eran eminentemente perseguidos por las Por dictaduras dictaduras del cono. militares de Centroamérica, Ajá, de Sudamérica. especialmente con el golpe de Estado en Chile, ¿verdad? En Argentina, etcétera. Ahí sí entraron al país una cantidad importante de asilados Los políticos, políticos. ¿no? En estas dos oleadas de refugiados no fueron oleadas masivas que dijéramos son miles de gentes, no, no, fueron más selectivas, ¿no? Los gobiernos mexicanos desplegaron una política hospitalaria y otorgaron asilo político y también refugio a quienes lo solicitaron, ¿verdad? Pero no fueron oleadas masivas, por eso el Estado mexicano pues no tuvo muchos problemas para poder asimilar y a integrar a estas personas, ¿no? La tercera fue cuando se dio el éxodo centroamericano, principalmente guatemaltecos entre el 79 y el 86, que fue producto de las insurrecciones que hubo en Centroamérica. Aquí sí fue una oleada masiva, porque de pronto, ¿verdad? En un corto tiempo, ¿verdad? Llegaron hasta 50,000 personas, ¿verdad? A traspasar el territorio mexicano. Y eso le causó una situación al gobierno mexicano que también no sabía procesar, ¿no? Porque no los podía considerar en condición de refugiados, ¿verdad? Porque entonces tendría el gobierno mexicano que hacerse cargo de la cuestión económica y de la manutención, etcétera, etcétera, de ellos, ¿no? Cosa que no estaba preparado el gobierno mexicano, ¿verdad? Entonces, lo que hizo el gobierno mexicano, los consideró como visitantes fronterizos y trabajadores agrícolas. Les otorgó muchas visas de trabajo agrícola y también visas de visitantes fronterizos, ¿no? Para evitar denominarles refugiados. Además, México todavía no estaba adscrito, ¿verdad? A la ley, a los tratados internacionales sobre refugio, ¿no? Sí. Entonces, esto provocó una crisis humanitaria que dio origen a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Fue cuando el gobierno mexicano instauró, pues, la famosa Comar, ¿no? Y entonces apeló a la intervención de la ONU, ¿verdad? Para que la ONU también lo apoyara al gobierno mexicano por medio del ACNUR, del Alto Comisionado, ¿verdad? Y que ellos sí vinieron y prestaron ayuda económica al gobierno mexicano, también ayuda material, porque el gobierno mexicano no tenía experiencia de tratar digamos, oleadas así de refugiados. Y como resultado de esa situación, algunos adquirieron la nacionalidad mexicana, mientras que la mayoría fueron obligados a moverse hacia Campeche y Quintana Roo. Fueron prácticamente reprimidos y los aventaron para Campeche y Quintana Roo. Aquí se presentó por primera vez una contradicción entre la política hospitalaria y la política tradicional de la migración, que significa la deportación, ¿no? En ese momento. En esa ocasión se deportaron más de 40,000 personas centroamericanas. Prácticamente fueron expulsadas del país cuando los conflictos, cuando los países ya empezaron a entrar en una, entre comillas, normalización en su situación de gobernabilidad, ¿no? Hay una cuarta etapa donde el refugio se dio entre el 2002 y el 2011, cuando México se adhiere ahora sí y ratifica la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Ahí interviene formalmente en la determinación de la condición de refugiados y legisla México y crea una ley, ¿no? Una ley de refugio en el 2011, ¿verdad? Entonces ya México ahora sí tiene un instrumento legal, ¿verdad? Para poder tratar y diferenciar el refugiado del asilado político, etcétera, ¿no? Y hay una quinta etapa que podríamos decir que está caracterizada por las caravanas centroamericanas, o sea, o que Sí. comenzaron en 2016-18, y la migración haitiana y venezolana, ¿no? Que tenemos ahorita todavía en la actualidad, que como sabemos ellos transitan de manera irregular o con visas de visitantes temporales,
por territorio mexicano con el objetivo de solicitar asilo político en Estados Unidos. Ese es siempre el objetivo de ellos. Lo que ha dado por crear programas en Estados Unidos de protocolos de protección de migrantes, el título 42, etcétera, para tratar de contener un poco esa migración, ¿no? Y también lo que ha dado por empujar al gobierno mexicano a que también, digamos, tenga medidas más restrictivas para que no lleguen a la frontera sur de Estados Unidos estas personas, ¿no? Y bueno, ya afortunadamente el protocolo de protección ya desapareció, el título 42 está en proceso también de desaparición, ¿verdad? Y entonces, pero seguramente que va a venir otra medida de Estados Unidos, porque ellos no pueden tampoco procesar tal cantidades de solicitantes de refugio o solicitantes de asilo en Estados Unidos, ¿no? Las medidas dilatorias de Estados Unidos han provocado que una buena parte de solicitantes de asilo se queden estancados en territorio mexicano y han puesto en un dilema al gobierno mexicano, porque tiene una gran cantidad, porque una gran cantidad de ellos han solicitado refugio, pero otros no han renovado sus visas o no las han buscado. Sus visas que los otorgó en entrada allá en Chiapas, ¿verdad? Y desde mi punto de vista, no ha habido claridad de cómo tratar el asunto y se ha dejado en manos del Instituto Nacional de Migración la determinación de qué hacer con esa población. Desafortunadamente, también la ley de refugio, ¿verdad? Y de asilo político, le da prioridad al Instituto Nacional de Migración y le da también facultad para que de manera discrecional ellos seleccionen quiénes van a ser refugiados y quiénes no. Eso ha reflejado una contradicción entre los propósitos del gobierno enunciados en el Plan Nacional de Desarrollo del 2010 del 2019 al 24, que dice que los extranjeros que llegan a nuestro territorio se les debe de brindar respeto a sus derechos humanos, hospitalidad y la posibilidad de que construyan aquí una nueva vida o que puedan pues integrarse a la población mexicana, pero esto entra en contradicción con la acción de contención y deportación de migrantes del Instituto Nacional de Migración, ¿no? Tenemos dos leyes que están en vigencia, que es la ley de refugiados y también la ley de migración. Entonces, constantemente estas entran en contradicción y casi siempre la prioridad se la dan al Instituto Nacional de Migración, ¿no? Con la ley de migración. Y esto entra en contradicción, pues, con el espíritu hospitalario de México, ¿no? Que ha enarbolado durante muchos años. Hay una contradicción, se dice, pues, entre la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, que reconoce los derechos humanos de los extranjeros sin importar su condición migratoria, y la ley de migración y su reglamento, ¿verdad? De la ley de migración que está pues, adscrita directamente a gobernación, donde se le atribuye al Instituto Nacional de Migración acciones de control migratorio para ejercer actuaciones discrecionales en cuestiones de revisión, inspección y verificación migratoria con el fin de comprobar la condición migratoria de los extranjeros. Regularmente no hay ese conocimiento que deberían de tener todos los agentes de migración, ¿verdad? Y tampoco hay la sensibilidad y tampoco hay la voluntad, ¿verdad? De interrogar a los migrantes, pero bien, pues, o sea, preguntarles que si ellos quisieran tener el refugio o no, ¿verdad? Simplemente los detienen y vámonos, recio, ¿verdad? Los amenazan, los extorsionan y los empujan a que, ¿verdad? Sean susceptibles de deportación, ¿no? Entonces, ahí está fallando la política mexicana, ¿no? Desde mi punto de vista, las autoridades entran en una confusión y no se percatan que ya no son migrantes tradicionales los que están recibiendo, ¿no? Que la población que transita por México, sino que hay una gran diversidad
¿verdad? A la cual hay que darle un tratamiento distinto, un tratamiento especial. Y ahí es donde empieza el problema, ¿no? O sea, y luego todavía el problema se incrementa más cuando se le dan facultades a la Guardia Nacional para que detenga migrantes. O sea, Ujú. ellos no son expertos tampoco en migración, pues, ¿no? Entonces todo esto, pues obviamente que va a generar un problema para aquellos que quieran obtener el refugio, ¿no? Por ejemplo, la población con necesidad de protección internacional, producto del desplazamiento forzado, que ya no pudieron acceder al asilo estadounidense y que se les venció la visa de visitantes mexicana, se les debió informar sobre la posibilidad de que pudieran solicitar refugio en México y no proceder a deportarlos. Ah, bueno, aquí ocurre lo contrario. Se les venció, se quedaron estancados y inmediatamente son expulsados, ¿no? Y entonces por eso México ahorita tiene datos muy grandes de expulsión de extranjeros, ¿no? Cuando debería de darles un tratamiento distinto, ¿no? Ahí es donde se observa una falla del gobierno mexicano porque debería entrar la Comar para coadyuvar en el esclarecimiento de la situación migratoria de los peticionarios de asilo, ¿no? ¿Qué es Es la decir, Comar? ¿Qué es la Comar? la Comar es la comisión que se encarga, que se debe encargar, la Comisión Mexicana para el Refugio, es la que se debe encargar precisamente, pero pues aquí la autoridad mexicana se enfrenta a un dilema, ¿no? O les extiende la visa de visitantes, porque sí se puede y está permitido, o se les expulsa por el término del periodo de 30 días que establece la ley de refugio para que puedan solicitar el refugio. En el Ujú. artículo 18 de la ley de refugiados, protección complementaria, se establece que tienen un periodo de 18 días desde que entraron para solicitar, pero nadie sabe esto, ni tampoco los mismos agentes, ¿verdad? Y luego los que tienen visa humanitaria o visa de visitante, pues ellos están pensando en cruzar a Estados Unidos y si acaso están informados pueden renovarla, pero no saben si que pueden pedir refugio. Y entonces ahí es donde empezamos a tener problemas. Aquí se observa otra deficiencia de la ley de refugiados. El plazo resulta demasiado corto y limitado Ujú. porque las personas por circunstancias fuera de su alcance no logran hacer la solicitud dentro del plazo establecido porque se encuentran en algún lugar donde no hay oficinas de la Comar. La Comar está instalada en 5 lugares y 5 puntos del país nada más. Entonces es imposible para una persona que quiera solicitar refugio, ¿verdad? Que está en una ciudad, por ejemplo, sabemos que está en Tijuana, sabemos que está en Chiapas, sabemos que está en el DF, etcétera, pero por ejemplo, en Monterrey, en cualquier otra ciudad de la frontera no hay. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues es imposible poder solicitar el refugio si es que alguien lo quiere solicitar, ¿no? Desgraciadamente los gobiernos federales no han fortificado esa instancia, ¿verdad? Tiene muy poco personal y no se encuentra en todas las ciudades fronterizas, desgraciadamente. Oye, José, no, permíteme Ajá, interrumpirte porque te sí, quiero preguntar, sí, de acuerdo a lo que yo leía por parte del mismo gobierno ajá, federal mexicano, ujú, dice que si no es posible presentar la solicitud ante la CONAR, lo pueden hacer, los interesados lo pueden hacer directamente ante los elementos del Instituto sí, sí, también, Mexicano de Migración y estos tienen la obligación exacto, de conocer inmediatamente al CONAR, ¿sí? Pues que hay un refugiado o que hay un grupo de personas Que en solicitan un calidad refugio. de desplazamiento, de movilidad en nuestro país, ajá, que están pidiendo asilo o están pidiendo refugio. ajá. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con este personal de migración que sabemos que también, híjole, es de las cosas más corruptas que pueden existir en el país, ¿no? Lo que sucede es que ellos no los instruyen debidamente para este proceso y entonces ellos los tratan como si fuera cualquier migrante tradicional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que le piden la visa humanitaria o simplemente si están de manera irregular, los ponen como sujetos deportables y ya, ¿no? Sin
consultar ni nada. Entonces, aquí es donde falla completamente los procedimientos y fallan también la legislación, pues, ¿no? En la práctica, por ejemplo, se observa precisamente lo que tú dices, de que situaciones de bloqueo también hay, de que los mismos agentes de migración, para no meterse en más trámites, simplemente los mandan a las estaciones migratorias y vámonos, ¿no? Sin preguntar, o sin conocer la situación real, ¿verdad? Entonces, y también hay procesos que le llaman de disuasión de ellos, ¿no? Para que no pidan el refugio. Y luego, pues, difícilmente ellos están pensando en darle la protección internacional que debería tener cualquier migrante, ¿no? Entonces, el sistema de protección de Oye, derechos perdón, humanos, ajá, pero ¿qué sucede con la Guardia Nacional entonces? Porque a final de cuentas, quien está realmente haciendo el trabajo de contención y de control de sí, los flujos migratorios, pues se les dio a los elementos de la Guardia Nacional, porque también el Instituto Mexicano de Migración pues, no tiene absolutamente tampoco el personal necesario ante esta avalancha de movimiento es que de personas. aquí todo está mal, mira. La Guardia Nacional no tiene autoridad para andar deteniendo gentes. O sea, no puede hacer la de policía migrante, ¿no? O sea, no puede hacer la de migra. Está para coadyuvar al instituto en acciones, por ejemplo, no sé, cuando hay una situación donde van a rescatar a migrantes que están secuestrados en algún lugar, todo ese tipo de cosas, No acompañarlos. detenerlo. Y sin Ajá, embargo, las fotografías que hemos visto en la inmensa sí, mayoría, fundamentalmente en la zona de Chiapas, ajá. pues vemos que son los elementos de la Guardia Nacional. Te acabamos de ver dos fotografías en donde ellos están Sí, interactuando directamente con los migrantes. sí, o sea, es que ahí no está bien definido su papel y ese es el problema. Entonces, los del Instituto Nacional de Migración se apoyan en ellos como si fueran también agentes de migración y no es así, ¿verdad? Los únicos autorizados para pedir documentos son los del Instituto Nacional de Migración, ¿verdad? Y no Ni ellos, elementos del ejército ni de la marina. ni ellos tampoco. Se supone, Ajá, según las notas que he leído yo, ajá, por ejemplo, cuando actúa la Guardia Nacional, que tiene un reglamento, es ajá, a petición de las autoridades, ya sean exacto. civiles, ya sean federales o estatales, incluso municipales. Es a Ajá, petición de una autoridad civil. Pero cuando intervienen en el caso, por ejemplo, de los migrantes, tienen que poner inmediatamente a disposición, si es que no hay ahí entre ellos un representante del Instituto Nacional de Migración, tiene que poner la Guardia Nacional a los migrantes bajo la autoridad de algún funcionario del instituto. Eso es lo que yo tengo entendido. sí. Incluso cuando se va a realizar algún operativo, que es siempre a solicitud de la parte civil, tiene que estar presente algún representante del Instituto Nacional de Migración. Sí, pero y desgraciadamente, por malas prácticas, los de la Guardia Nacional actúan también Y como agentes ahí de está, por migración. ejemplo, ¿no? Esta fotografía es más que Sí, sí, ilustrativa sí, de o lo que sea, ocurre tradicional y cotidianamente en el tema sí. de la Entonces, migración. por eso se necesita eh, hacer una reflexión, una revisión muy minuciosa sobre la política migratoria y sobre todo también basarse en estudios científicos para poder determinar, ¿verdad?, qué cambiar y qué no cambiar, porque ya les digo, los flujos cambiaron y no Ahora, quiero, estamos con la misma con eso que situación. los flujos cambiaron y el ejemplo que pones ahorita de las Ujú. caravanas, por ejemplo. Yo recuerdo cuando sucedió la primera entrada masiva de Ujú, centro y sudamericanos, y que dieron lo que le llamaron portazo, que dieron portazo y se metieron, porque es ujú, figurativamente porque no hay ninguna puerta, pero se ujú, metieron a México por el sur de nuestra frontera, ¿no? ujú, Y y hubo mucha gente que
siendo el pueblo mexicano tradicionalmente solidario, humanista, les pareció incorrecto lo que hicieron los migrantes y les pareció necesario que se les detuviese. No es posible que se les deje entrar así de esa manera, ¿no? Y esto ha provocado una confrontación y división de opiniones entre los propios mexicanos. Ah, claro, claro, claro. Hay quienes les parece perfectísimo, ¿verdad? Que se detenga el flujo migratorio a como dé lugar, ¿verdad? Y hay quien dice, pues no puede ser de esa manera, pero yo te quiero preguntar a ti, maestro, ¿cómo puedes hacerlo con los recursos que tiene el país? Es decir, dentro de los marcos internacionales y de las normas y leyes nacionales respecto a nuestros conceptos de lo que es el refugio, el asilo político, con la idea esta que maneja mucho también López Obrador del humanismo mexicano, etcétera, ¿cómo puedes hacerlo cuando se te viene un flujo migratorio sin precedentes en cuanto a la cantidad? Es masivo. Y no se trata solamente de México, es un fenómeno mundial que ha dividido, confrontado y enfrentado a las naciones. Tenemos el caso de Europa, en España, en Francia, donde entraron muchísimos migrantes procedentes de África, de Asia, de otras partes del planeta, y también provocar una conmoción social, ¿no? Tremenda, una confrontación social. Y aquí en el caso nuestro, pues ya lo dijimos al inicio del programa, somos la puerta de entrada de Estados Unidos de todas las naciones latinoamericanas que son expulsoras, ¿verdad? De personas, de ciudadanos migrantes. Entonces, tenemos los recursos para recibir a los migrantes, dar una atención digna, el sustento material, los alimentos, la salud, a todo lo que se compromete el Estado cuando firma, ¿verdad? Los convenios nacionales e internacionales en materia de migrantes. ¿Crees tú que alcanza el recurso en el país? Y si sí alcanza o no, ¿cómo hacerlo para que se aplique esta política? Mira, es una pregunta muy compleja. Ningún gobierno del mundo, especialmente aquellos que son entrada de migrantes masivas como España, como Italia, como Francia, ¿verdad? Han podido resolver la entrada de los flujos masivos de migrantes. Vemos todos los días, ¿verdad? La cantidad de barcos y de balsas, etcétera, en el mar Mediterráneo y todo, entonces, lo que han hecho ellos, han cambiado sus políticas migratorias para políticas migratorias muy restrictivas, ¿no? Si antes había la posibilidad de que pudiera uno entrar sin pasaporte, por ejemplo, los latinos, ya no. O sea, ahora sí están pidiendo visas, etcétera, y luego se han visto obligados a utilizar medidas represivas fuertes, ¿no? En Italia ahorita está en una situación bien crítica. Entonces, ellos han optado por esas medidas represivas en contra de los derechos humanos, en contra de todo, ¿no? Nosotros, eh, pues, tenemos en nuestras legislaciones y luego aparte por la, pues, tradición mexicana, se supone que somos un país hospitalario, ¿verdad? Y no habíamos tenido esas oleadas tan masivas, ¿verdad? Y entonces, eh, no estamos preparados para regular esos flujos. Sí creo que nosotros sí podemos hacerle frente a darles las condiciones que pudieran permitir su integración al país, ¿no? Porque mira, el empleo no es, a pesar de que se ve muy masivo la entrada, en realidad el 80 o 90% no vienen a quedarse al país. Solamente un 10 o un 5%, ¿verdad?
y a ese 10 o 5% es fácilmente absorbido por el país. No sería el problema. El problema no es ese, el problema es que México no ha invertido o no ha creado tampoco las legislaciones suficientes como para poder regular con prácticas humanitarias, estrategias humanitarias, estrategias de seguridad humana, no lo ha hecho. Entonces, porque Al contrario. lo que se ha, digamos, priorizado ha sido la política de contención. Pues, Sí. Sí, claro, y eso, obviamente empujado por Estados Unidos, ¿no? sí, Pero, pero si tal vez si México eh, incrementara el presupuesto para los grupos que se encargan de la regulación, eh, y no sería tanto el problema, porque no hay tantos agentes de migración. Y tampoco hay tampoco Ecomar, ya vimos que nomás hay 5 unidades. Entonces, si México se está dando cuenta, el país se está dando cuenta de que ahora sí estamos siendo receptores de manera masiva, ¿verdad? De personas en movilidad, entonces tenemos que acondicionarnos rápidamente, sí, ¿no? sí, se ha Y no lo han tomado hecho. esa Eh, política, mi estimado José, Sí, de la contención, que fue el papel que ajá, le dio finalmente la Casa Donald Trump Blanca a México, y lo, ajá, que ya lo venía haciendo desde la presidencia de Enrique Peña Nieto, y más cuando Donald Trump asume ese papel de que tiene ahí un pelele en la presidencia de México, sí, pues ellos sí. prácticamente lo ordena, ¿no? Que esto es Ujú. y esto es. Y Sí, posteriormente, ahora amenaza con al los López Obrador. crecimientos, con los crecimientos de los flujos, pues viene esa amenaza, como tú lo mencionas, ujú, no a López Obrador, sino a México en Sí. lo general. De decir, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Si ustedes no contienen, yo les aplico aranceles adicionales y ahí sí nos podría poner a pensar en una situación de un hundimiento de la economía y el sistema financiero mexicano, ujú, de consecuencias que realmente ni nos pudiéramos haber imaginado, no nos podemos imaginar realmente lo que pudo haber sucedido. Y aquí yo siento que en realidad lo que tú estás mencionando de lo que está haciendo falta en esta administración, que es este gran problema de carácter humanitario, es que tampoco se ha hecho o se ha insistido en la necesidad de que Estados Unidos con esta política que le impone al gobierno mexicano y al pueblo mexicano, es hacer una denuncia más constante, más fuerte, más frecuente, de estar insistiendo ante los foros, ante los diversos foros internacionales, incluso ante las organizaciones de Naciones Unidas, aunque a veces ya sabemos que sirven para nada, y más cuando estamos hablando del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que en realidad debería también de estar haciendo una crítica del papel que está jugando los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, Provocando. con la provocación de este tipo de grandes crisis humanitarias, esas sí, grandes crisis humanitarias en México, que, y que deberían de obligar al gobierno de Estados Unidos a destinar recursos, por ejemplo, en el caso de México, que es un país de ujú. tránsito, y es el que está ahí pegado con esta poderosísima nación geopolíticamente, bueno, entonces, ¿sabes qué? Pues me los vas a contener, pero ahí te doy una lana para que pongas refugios, para que hagas lo que tengas que hacer en materia de política migratoria desde el punto de vista humanista. Oye, yo estoy viendo, por ejemplo, Ujú, Sí, financiar todo pues eso. por eso sí, o sea, deberían de estar, de suceder, independientemente de que a mí ujú, me parece muy correcto lo que ha estado haciendo el presidente cuando dice, oye, ¿sabes qué? Pues vamos al origen de este problema. Vamos a que tú, Estados Unidos, inviertas más recursos en Centroamérica en particular, que es donde en este momento se nos está viniendo el mundo encima, ¿no? Con tanto, cientos, quizás millones ya de personas que han cruzado el país o que han estado en el territorio nacional. Algunos de ellos sí logran llegar a la frontera, muy pocos son los que logran finalmente entrar a Estados Unidos, pero la inmensa mayoría pues están deambulando en la República Mexicana. Muchos de ellos finalmente, hay datos duros que quisiera yo mencionar de cómo está el tema de las cantidades, de las cifras de refugiados y amnistiados en nuestro país. ujú, Una serie de reportes muy interesantes que se están dando a conocer desde los otros especialistas que a lo mejor tú conoces, Andrés Ramírez Silva, Juan ujú, Carlos Narváez Gutiérrez y Mónica Jacobo Suárez de la ujú, Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. O sea, ahí vamos a mencionar
una institución que podía ser un poquito mediadora, ¿no? En el tema de la politización del tema también. Pero dicen que a partir del año 2019, México experimentó un fenómeno social de enorme magnitud, que es el incremento sostenido en las solicitudes de reconocimiento a la condición de refugiados. Ajá, En 2021 se alcanzó una marca histórica con 130,000 peticiones de ajá, refugio de 110 países de origen, 110 países de origen. ajá. Sí, mira, En México. Nada más, mm, voy por Ya eso. vienen de O África, sea, ya ajá, razón de por la China. cual, o sea, ¿por qué? Porque pues ven ahí el paro, o sea, la mercadotecnia del país de ajá, las libertades y la democracia, que es Estados Unidos, supuestamente ellos, jeje, ¿sí? Bueno, pues llevan a la gente a decir, bueno, pues me voy a Estados Unidos, ¿no? Allá voy a realizar el American Dream. Y bueno, ajá, pero por esta razón se sitúa a México en el tercer país a nivel mundial con más solicitudes de refugio y asilo, después de Estados Unidos y Alemania, ajá, para que te des cuenta de ese dato duro. Y hay otro, sí, 2023. En 2023 se ha triplicado el promedio para el mes de enero, en que se tuvo 12,800 solicitudes, 863 solicitudes de refugio, que es otra marca histórica, y varios de ellos son menores de edad, ujú, adolescentes acompañados, y solo un 1% de sus acompañantes precisó el presidente de la Asociación Nuevos Comienzos, Israel Concha. O ujú, sea, estamos ante una situación en donde por más que el gobierno mexicano pudiera de alguna forma destinar recursos, que tampoco los hay, porque sabemos ujú. que Sí, hay sí, para ello. gravísimas deficiencias con el tema incluso de cómo funcionan, en qué condiciones operan los centros de deportación o los centros de Las atención a estancias, sí, los después. migrantes, que son en realidad Ujú, verdaderas cárceles, ¿no? Después de lo que vimos en Juárez. Oye, y por cierto, el tema de Juárez es realmente también, a mí me da mucho coraje, que ya tienen allá unos detenidos. Oye, ¿y el gobierno municipal de sí, Juárez? ¿Qué pedo? también. Perdón. ¿Qué No, onda y con los que ellos? han pedido amparos todavía, Oye, es fue lo el peor. primero, el presidente Fue el que municipal, atizó el fuego. fue el que Ajá, empezó con sus declaraciones xenofóbicas, ¿sí? sí, Las detenciones. Y como no podía la policía Cruz Pérez municipal con Cuellar, ellos, alcalde de Juárez. tuvo entonces que pedirle el apoyo al Instituto Nacional, y ahí va el Instituto Nacional de Migración, también con guardias, ujú, con Guardia guardias nacionales, y a detener, y ahí viene la tragedia, ¿no? Pero bueno, entonces para no perderme, ya con lo que estaba diciendo. sí, Oye, es sí, importante también que 2 de cada 10 migrantes que ingresan a nuestro país, indocumentados, ¿qué es eso? No son ilegales, son indocumentados, no ujú, vienen con documentos, ujú. todos ellos, pero 2 de cada 10 solicitan asilo a México o refugio. Sí, mira, yo tengo una serie histórica desde el 2018, eh, cuando se empezó a manifestar el fenómeno de, de la solicitud de refugio de manera importante. En el 2018, eh, 29.600 personas solicitaron el refugio, ¿no? Entonces, esto causó una alarma grandísima y ahí es donde se debieron de haber prendido los focos rojos. Por eso te digo que el gobierno mexicano descuidó o subestimó, ¿verdad? El flujo de personas que estaban solicitando refugio. En el 2019 llegó hasta a 70.300, ¿no? En el 2020 bajó al 41 por la cuestión de la pandemia, pero en el 2021 se dio un crecimiento interesantísimo, ¿no? Impresionante. Este, según, bueno, ahí los datos que yo manejo, ahí que yo consulté, llegan hasta 120.000, ¿no? Y en el 2022 llegó a 129.000, Ujú. ¿verdad? Entonces, uno de los analistas nos dice que ha recibido 350.000 solicitudes de refugio el gobierno de López Obrador. Es imposible que una institución como la Comar pueda procesar
tal cantidad de solicitudes, porque hay personas que tienen hasta 3 años en espera de que se resuelva, cuando son 45 días para que el gobierno Claro. mexicano, José, y aquí hay que no recordar hay que una posibilidad. de las personas que logró salvar su vida en Juárez dijo, yo había solicitado, yo presenté mi solicitud de refugio, ¿sí? Por lo mismo me dieron garantías para poder estar trabajando y estar moviéndome en México con seguridad, ¿sí? Había sido aceptada mi solicitud y llegan estos infelices a detenerme. Yo les muestro el documento, lo agarran, lo limpian con él y órale, estoy a punto de morir. Sí, Estoy o a sea, punto de morir. ocurren una serie de prácticas completamente, por eso yo creo pues de que hay que primero, bueno, hay que legislar y adecuar las leyes primero, ¿verdad? Para darles pues esta capacidad jurídica a las instituciones que trabajan en torno a ello. Y estoy viendo tus datos que acabas de mencionar, que Ujú. va de 41,000 a De 129,000 29,000 a refugio de 129,000. 2018 a Ajá. 2022, ¿no? Ujú. Y y que calculan que serán 223,000 en lo que va del gobierno de López Obrador los que han solicitado refugio. Me parece que la cantidad es baja en relación a la cantidad de personas que entran Sí, y que se tiene registro de que son deportados, son sí. detenidos. Mira, nada más para ver si concuerdan con lo que tú conoces, porque Ujú. citan organizaciones civiles mexicanas, pero no dicen quiénes son y dan nombres. Ajá. Una nota que estoy viendo a partir de que se informó que se procedería ya, se estaba ya investigando penalmente al encargado del Instituto Nacional de Migración, a Francisco Garduño, y ya hay una causa abierta contra él en la Fiscalía General de la República, y también al delegado de Chihuahua, que está detenido, bueno, junto con otras personas, por el caso de los 40 migrantes que murieron en Ciudad Juárez, en ese incendio, pues realmente, en esa cárcel, en esa celda donde los tenían hacinados. A partir de eso, algunas organizaciones dan sus opiniones y se cita que, según organizaciones civiles mexicanas, sin mencionar quiénes, 2022 fue el año más trágico para los migrantes en México. Murieron unos 900 en el intento de cruzar sin documentos desde México hacia Estados Unidos. 900 muertes. Dice, la región vive un flujo migratorio récord con 2.76 millones, es decir, 2.760.000 indocumentados detenidos en la frontera de Estados Unidos con México en el año 2022. ¿Concuerda con los datos que tú Sí, tienes? sí es correcto. Dice que Bueno, sean casi aunque son casi eventos, 3 millones de personas detenidas tan solo en 2022. son eventos de detención. Aquí el problema es que con esto del título 42, una persona puede cruzar hasta 20 veces sin problemas, ¿no? Y va a ser tipificado en esas estadísticas como 20 cruces, o sea, no personas, ¿no? Ya. Puede que no sean los 3 millones, puede que sea la mitad, pero ese tomo es una cantidad enorme, Es ¿no? enorme. Es enorme, Es muy pero, poco los solicitantes de ah, refugio por, comparado con esta cifra. pero por el temor, mira, muchos, en primer lugar, como te digo, no todos quieren quedarse en México, En mi país. primer lugar, ¿no? Segundo lugar, tienen ellos miedo de que al solicitar refugio en México ya no se les otorgue en Estados Unidos, ¿no? O sea, porque ya pidieron Ya solicitud están en como otro país. tercer país. Ajá. Y entonces también eso ocurre, ¿no? Y la otra es que tampoco están informados sobre esa posibilidad, ¿no? O sea, la gran mayoría no están informados pero como su intención no es quedarse aquí, tampoco se preocupan por tener información, pues, ¿no? Y nadie se la va a dar. Ese es el Claro. otro problema, ¿no? Entonces es bastante complicado, por eso no se ve, digo,
sí es una cantidad enorme de peticionarios, o sea, para la capacidad que tiene el gobierno mexicano de procesarlas, ¿no? Pero es relativamente poco comparativa con el flujo que está yendo a Estados Unidos. Oye, ¿tú Eso sí, dirías que es sin ¿verdad? precedente lo que está pasando hoy en México en cuanto a la migración masiva? O sea, Sí. empezó porque mencionaste 2018 como punto de quiebre, ¿no? En un Ujú, cambio sustancial ya a nivel masivo, porque ya había elementos que te hablaban de la migración de niños solos, la migración de familias, de mujeres, que antes no se daba así, eran fundamentalmente hombres, trabajadores y hombres, muchos de ellos del campo o trabajadores albañiles de la ciudad, los que migraban. Y ahora es una migración tremenda de todo nivel social, Y, económico, y de todo el mundo. de todo O el sea, mundo. la gran diferencia que tenemos a hoy es que antes el flujo migratorio que pasaba para Estados Unidos fundamentalmente era mexicano y un Ujú, poco centroamericano. Hoy son una cantidad enorme de países, pues, ¿no? sí. De Y todo el lo mundo vimos en el vienen. caso de los 40 Sí. que fallecieron ahí en Juárez, en Ujú. esa estación migratoria. Este, no había mexicanos entre ellos, Sí, no, no, pues casi todos ellos hondureños, eran los que se salvadoreños. han quedado estancados, ¿verdad? Y pues es una situación muy compleja que el gobierno mexicano no ha sabido procesar. O sea, yo creo que subestimó por desconocimiento, por negligencia, por todo, de estas entradas masivas de población, ¿no? Ujú, Y no ha dado una respuesta acelerada como lo debería ser, ¿no? Es decir, ujú. el gobierno mexicano desde el 2018 ahí debieron de haber empezado a hacer cambios radicales, pues, ¿no? Porque si ya se preveía todo lo que se venía y no lo hicieron. Entonces, Sí. subestimaron pues la situación, ¿no? Entonces, fíjate que yo ahorita estábamos platicando sobre todo este tema, Ujú, también me llamó la atención mucho, aparte de los datos duros que estaba buscando, ujú, cuántos han entrado, cuántos han ujú, solicitado. Dije, bueno, ¿y qué están aportando los refugiados a nuestro país? ujú. Y la respuesta me la está dando precisamente el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR. Sí, la CNUR. Fíjate que en el año 2010, en el año 2019, y son datos del 2020, Ujú, pero sería muy interesante actualizarlos, pero rápidamente ahorita los ujú, consulté. Había en nuestro país 20,000 personas que estaban trabajando en México gracias al programa de refugiados, ujú, porque hay un dato muy interesante que me llamó aquí la atención. Se les creó a ellos un programa de reubicación de integración local a través de la ACNUR. ujú, Y ese programa, a su vez, generó el programa de reubicación e integración local en México, que empezó a dar seguimiento a lo que se dedican estos. Porque cuando tú le das refugio a un migrante, automáticamente también le das el derecho de que pueda trabajar en nuestro país claro, de manera claro. legal. Ujú, Y es bien interesante los datos, rápidamente los voy a ujú, manejar porque eh, nos mucha gente dice, ay, están los migrantes. Ya ves lo que sucedió hace unos días allá en la Ciudad de México, ¿no? Donde está ujú. Sandra Cuevas, esa alcaldesa pues, que mandó ahí a paliar la plaza para que no estuvieran ahí los migrantes. Bueno, una serie de tonterías, pero Ujú, los ven como si fueran algo. Oye, Oye, es que incluso este tema puede ser también una forma de solucionar en parte los problemas que generan estos flujos migratorios extraordinarios si funcionara adecuadamente la política migratoria desde el punto de vista. Yo por eso decía en el ujú, programa pasado que estos funcionarios del Instituto de Migración, incluyendo, y obviamente desde la cabeza del sector, que es el ujú, secretario de Gobernación, esa corcholata chafa que anda ahí ujú. moviéndose, que más interesado en su futuro político que lo que debía de estar haciendo la Secretaría de Gobernación. Bueno, que le tiró la ellos, pelota a Ebrard, ¿verdad? sí, hombre, qué barbaridad. Y mientras Qué se tipo tiraban la tan pelota nefasto, a ¿eh? Ebrard, que es otra corcholata, Ya pues para quien mí, salió a dar la cara fue Rosa Isela Rodríguez, y ¿verdad? sigue ahí lo mismo. Pero Ujú, bueno, resulta que
Fíjate lo que generaron esos, hasta mayo de 2020, de 2022, esa es la cifra. Más de 20,000 personas refugiados a lo largo del país. ¿Dónde se han estado canalizando a estos refugiados que están trabajando legalmente en México? Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz. Y no menciono el hecho de que mucha de esa fuerza laboral que viene en estas grandes movimientos de seres humanos que están llegando a México, están siendo también canalizados hacia la península de Yucatán para que se incorporen a la mano de obra de las obras tremendas que se están haciendo. Y que tienen escasez de mano de obra. El Tren Maya, por citar dos, el Tren Maya y el tema también de la refinería de Dos Bocas. Ahí se canalizó un número importante también de personas que no necesariamente estaban refugiadas, porque lo que hizo, o lo que sugirió hacer el presidente de la República. Permisos de trabajo por razones humanitarias. Denles permiso de trabajo temporal y que vayan, que nos ayuden. Y ahí están trabajando. Pero de estos de que estoy hablando son legales. ¿Sí? De acuerdo con con una encuesta que se les aplicó a los integrantes de este programa, 37% de ellos dijeron contar con experiencia en el sector de servicios, 12% en construcción y 10% en la agricultura. Y eso les permitió integrarse a la economía nacional. ¿Sí? Esto son datos de ACNUR del año 2022 respecto al programa de reubicación integral local en México. Ahora, dice, los más de 20,000 personas que están en esta situación tienen en promedio un salario bruto mensual de 6,728 pesos, que para los estándares de lo que estaban ganando en sus países de origen, pues puede ser un aliento importante, una mejora económica importante y de su calidad de vida. Y ahí viene, mira, lo que se gastan y lo que pagan en impuestos, que se basan en los recibos de nómina y en los cálculos de las aportaciones obreras al Instituto Mexicano del Seguro Social. Están aportando en el Seguro Social. Ahí te va. 458 pesos en promedio de impuestos sobre la renta. 491 pesos en impuestos al valor agregado, ¿sí? Y 160 pesos de cuota obrera patronales para el IMSS mensualmente. Mensualmente, mi estimado José. Entonces, con esto, oye, pues ellos están aportando económicamente de una manera importante a la economía de nuestro país. Por eso decía yo. Un poco de respeto. José, déjame nada más agrego un tema que a mí me llamó la atención de manera extraordinaria. De lo que se han significado las obras de este gobierno en el sureste para el ingreso de las familias y también para la posibilidad de mano de obra que viene migrando, ¿no? De otros países del sur de Latinoamérica. Fíjate, hace poco más de un mes, se dio a conocer los estados que encabezaban el salario promedio más alto en México. Y por supuesto, destacaba la Ciudad de México. En promedio, el salario diario es de 664 pesos con 18 centavos en la Ciudad de México. ¿Y quién crees que se ubicó en segundo lugar nacional? Campeche, que era de los que tenían salarios más bajos. Pues el segundo lugar lo ocupó Campeche con 593 pesos con 58 centavos. Sí, está elevando. En tercer lugar, pero fíjate la diferencia, aquí vimos en el norte un salario superior, del doble casi del incremento que se dio en relación con el resto del país. El tercer lugar, Baja California, con 579 pesos con 74 centavos. Ciudad de México, Campeche y Baja California. Eso fue hace un mes. Volvieron a hacer la medición y ¿qué crees? Ya Campeche se ubicó en el primer lugar nacional en salarios. Rebasó el promedio de la Ciudad de México y dejó más atrás todavía a Baja California. Entonces ya no se diga los demás porque estamos hablando de los 3 estados más importantes.
Pero cuando estaba dando esta información, comentándola, porque la dieron a conocer en la mañanera, pero la estaba comentando Laida Sansores, dice, ahora el problema que tenemos en Campeche es que nos faltan trabajadores. Dice, ya toda la obra federal que vino a desarrollarse en el estado como parte de las obras que se dan en la península, en la Ruta Maya, dice, pues ha traído toda la mano de obra de Campeche que se van para allá porque son mejores salarios, prestaciones, todo. Dice, y ya no tenemos trabajadores para fíjate, nada más de la obra pública, para la obra y los servicios que presta el propio estado de Campeche. Y el comentario aquí, pues, es obvio. O sea, hay trabajo en estas zonas del país para migrantes. Mira, Déjame termino ya con un dato, con esto que están aportando sí. los migrantes, porque la verdad, híjole, hay que tener, insisto, respeto por este tipo de personas. Ellos no tienen la culpa de que también en nuestro país, de que en este país tampoco existe una política pública enfocada a decirles a ellos, dentro de ese plazo que tienen de 30 días tan ajustado, para que puedan pedir un asilo y un refugio en nuestro país y se puedan incorporar legalmente a la fuerza laboral, que sin duda alguna es muy importante y se necesita más gente todavía trabajando en esos sectores de donde ellos están laborando. ¿Sabes, Agnar, sabes cuánto calculó Agnar, reportó Agnar en su informe de lo que generan anualmente en impuestos, en el pago de estas contribuciones? Casi 120 millones de pesos, 117 millones 900 mil pesos. Una cosa así, anualmente. Yo quisiera saber de la Secretaría de Hacienda cuánto de ese dinero que se recauda específicamente por el tema de los refugiados que están trabajando legalmente en nuestro país ha canalizado al Instituto Mexicano de Migración para poder mejorar las instalaciones, los servicios, la alimentación que se da. No, por lo que hemos visto después de lo que sucede en Juárez, nos damos cuenta de que les vale cacahuate, mi estimado José. No hay dinero, dicen ellos. Oye, pues son cerca de 120 millones de pesos que no le caerían nada mal al instituto para que estuviera cubriendo sus funciones y no hacer lo que está haciendo ahora. A los que detiene, ¿sí? Aun cuando están en proceso de refugio o de asilo, inmediatamente en cuanto los llevan a esas cárceles en las que se han convertido estos centros de deportación o centros de manutención de los migrantes, ¿sí? Lo primero que hacen es, después de que les dan algo de comer y algo de agua, ¿sabes qué? Fírmame tu carta de deportación. Sí. Sí, mira, yo por eso te decía que a pesar de que se ven números muy grandes en términos de refugio, digo, relativamente grandes para las capacidades del gobierno mexicano, no es tanta la población realmente, pues, porque, mira, en Baja California hay un déficit de mano de obra desde hace muchos años, ¿no? Cuando llegaron los haitianos, los mismos los empresarios maquiladores pedían mano de obra. decían, venga, muchos haitianos se entusiasmaron y también empresarios se entusiasmaron, pero se enfrentaron a una situación que es increíble que suceda. No podían integrarse al trabajo porque no tenían CURP, ¿no? O sea, entonces, porque decían los empresarios, es que el gobierno, no, para poderlos inscribir en el Seguro Social necesitamos que tengan CURP. Exactamente. Entonces, Es el gobierno estatal trató de interceder para que se les hiciera alguna forma para que pues, evitar ese trámite, pues, para que, porque ahí está en el trabajo, ¿no? No se pudo, o sea, la federación no se prestó, decía que se violaba la ley, etcétera. Entonces, muchas cosas que se pueden facilitar, ¿verdad? Para que esta gente pueda tener ese entusiasmo por quedarse en el país y decir, mira, sí me voy a integrar, aquí ya me están dando todas las facilidades y todo, pido refugio, me quedo aquí a vivir, pero desgraciadamente se le bloquea, pues, por falta digo, por malas prácticas
¿verdad? De los propios, y también por la descoordinación entre la federación y los estados, ¿verdad? Obstaculizan que mucha gente de esta no pueda acceder a los empleos formales, por ejemplo, ¿no? Y entonces, seguramente que no solamente somos el único estado que tiene deficiencia de mano de obra, está también Nuevo León, están otros estados que requieren, pues, y ahí fácilmente podían ser, digamos, integrados una cantidad de estas personas que están solicitando el refugio, sin problemas, si se Oye, les diera la José, es tan facilidad. sencillo como incluso si no hay Ujú, la posibilidad de que se puedan integrar a una empresa, pues ujú. caramba, les pongo las condiciones para que creen sus propias cooperativas y se dediquen a hacer lo que saben hacer y que Sí, les ¿no? den más servicios y más opciones a los consumidores mexicanos, por favor. O sea, es Ujú. un poquito de buena intención de querer Sí, hacer las sí, cosas, mi sí, sí, estimado José. Es, es, exacto. es permitir que ciudadanos como tú o como cualquiera de nosotros, ¿sí? Se presente a exponer posibilidades de apoyarlos para que en lugar de que sean un gran problema humano, ¿sí? Que arroja enormes y muy malas señales al exterior de nuestro país, caramba, sería motivo de una política ejemplar en materia de migración y el tratamiento de los migrantes. Ahora, Claro, por eso, si se diera esa política de seguridad humana, ¿verdad? En todos los ámbitos que tienen que ver con la autoridad relacionada con esto, y si hubiera gente con voluntad de hacer las cosas, o sea, porque también muchas veces hace falta la gente que pueda, que tenga esta visión de poder no andarlos correteando, sino buscar la forma de integrarlo, la forma de, de, de que no se violen sus derechos humanos, etcétera, ¿no? Desgraciadamente, estamos en una etapa donde muchas cosas que quieres hacer buenas, son contrarrestadas también por aquellos sectores que ven que lo que se está haciendo bien, ¿verdad? No debe hacerse, pues, ¿sí? Es decir, si se violan las leyes en términos de hacer justicia para muchas gentes, tienes la presión encima de aquellos que ahora por fin están pretendiendo respetar las leyes que nunca las han respetado, ¿no? Y entonces tienen, desgraciadamente, es una situación muy difícil, pues, ¿no? Porque el mismo padre Solalinde ha dicho, ¿no? O sea, muchas cosas de las que yo quiero hacer y decirle al presidente, pero me amarran las manos, me dicen, porque eso viola la ley o puede ser motivo de que se nos echen encima a la oposición. Dice, no, porque ahorita estamos en una situación donde todo lo que haga el Estado está mal y hay que cuestionarlo y hay que impedirlo. Entonces, por eso limitan muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que legislar, flexibilizar todos los procesos de tal forma que ¿verdad? Se hagan con una conciencia de que los migrantes son aportadores económicos, aportadores de cultura, etcétera, a los países donde llegan, y entonces hay que aprovecharlos. dejemos de ¿Verdad? verlos como un problema, mi estimado Sí, José. claro, no, No es no, un no, problema, es una Yo creo, no, al oportunidad. contrario, porque trae muchos saberes, trae muchas capacidades que muchas veces no tenemos en el Traen su país, cultura, manito. etcétera. Sí, 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 Traen su cultura. sí, sí. Y entonces, si se viera, digamos, los cambios en ese sentido, otra visión tendríamos, pues. Pero pues es complejo, muy complejo, pues, ¿no? ahora estamos ante una situación Ujú. extraordinaria Sí, que tiende no a resolverse, sino a agudizarse. sí, eso es lo Y peor. entonces, y que ha tomado a los gobiernos así, no digo que de sorpresa, pero Ujú. sí en una incapacidad para Sí, sí, hacer sí, sí. frente con la rapidez con la que urge hacerle frente. Entonces, Ujú, creo que ante situaciones así se tienen que tomar también medidas extraordinarias. Y yo ujú, recuerdo una medida que en un momento propuso otra activista defensora de migrantes, que seguramente la conoces tú, Soraya Vázquez. ujú. Ella dijo,
pero desde el inicio, desde que llegó la primera caravana masiva, dijo, necesitamos que el gobierno mexicano cree un programa especial para dar empleo por causas humanitarias, permisos de empleo, permisos para trabajar a todos los migrantes que no vienen a quedarse en el país, porque su intención, como tú lo has dicho, es pasarse a Estados Unidos. Pero como se convirtió en un embudo, la frontera mexicana, ¿verdad? Por la política de Estados Unidos de no permitir por ningún motivo el paso e incluso regresar a los migrantes a nuestro país, el retorno, que es a nuestra frontera nacional del norte, dice ya, bueno, pues estos empleos por causas humanitarias requieren entonces un andamiaje jurídico que los legisladores pueden hacerlo perfectamente. Sí. Una CURP para extranjeros, por ejemplo. Ajá, algo especial. Una CURP temporal, ¿verdad? Para migrantes que están buscando pasar a Estados Unidos. Y yo creo que eso es una cuestión de buena voluntad de legislar y que con que se le ponga CURP B, CURP X, una clave especial nada más, que se sepa que es una CURP, que es un documento oficial, pero que es para personas que están en situación de movilidad, de tránsito, de búsqueda de pasar a Estados Unidos, de espera de que les den el asilo en Estados Unidos, etcétera. Todo eso permitiría a muchísimos migrantes incorporarse al trabajo en donde efectivamente hay déficit de mano de obra. Ellos no vienen para quedarse a trabajar en las maquiladoras de Mexicali o de Juárez, pero seguramente para ellos es una solución también temporal, inmediata, en lugar de andar pidiendo una moneda en la calle y andar a expensas de los maltratos de los racistas y de los policías, que a veces son lo mismo, o de los gobiernos como el de Cruz Pérez Cuellar, que cuchilea, ¿verdad?, a la policía en contra de los migrantes. Entonces, creo que es una solución, vaya, repito la frase, extraordinarias ante situaciones también extraordinarias. Y que pueden ir ayudando a hacer esto, ¿no? La otra cosa que habíamos platicado contigo en el programa anterior es la incorporación de las organizaciones de la sociedad civil, que no son las que se meten a lucrar con estos temas, sino que son las que realmente se meten por convicciones humanitarias a apoyarlos. Hay que recordar que Vázquez Mota se llevó 1,000 millones de pesos de Enrique Peña Nieto, que le entregó supuestamente para una organización para apoyo a indocumentados, ¿no?, en Estados Unidos, pero que ese dinero no se conoce el destino de un solo peso de esos 1,000 millones, pero creo que se puede incorporar también a la sociedad en organizaciones como esta, donde está Soraya, donde has participado tú. Ustedes saben cuáles son las organizaciones que de manera auténtica están en compromiso con los migrantes, apoyándolos muy solidariamente. Entonces, no sé, yo digo, para ir cerrando y buscando qué propuestas pueden darse. Lo que yo veo es que desafortunadamente el tema migratorio y de la movilidad humana en este sexenio no fue parte de la agenda importante del gobierno, pues, ¿no? Desgraciadamente, y también hay que decirlo que las mismas organizaciones como nosotros no tuvimos esa capacidad también para empujar y que se pusiera arriba el tema migratorio en la agenda, ¿no? Entonces, como que hubo también, y hay que decirlo, muchos grupos que eran bien activos en participar en términos, en el tema migratorio, están ahorita en una etapa de stand-by, ¿no? Ahora surge porque surgió la tragedia, ¿no? Otra vez, ¿verdad? Y están todos los grupos ahora sí, pero hubo un impasse ahí importante donde el gobierno no retomó el tema como parte de la agenda de gobierno
y tampoco la sociedad civil que trabaja el tema logró posicionarlo, ¿no? Como en otros periodos, y ahora que es más, que está más agudizado el problema, pues entonces sí, es contradictorio eso, ¿no? O sea, entonces, yo por ejemplo ahorita veo que hay mucho desconcierto a nivel nacional en torno a los grupos que trabajan en el tema migrante sobre qué es lo que va a suceder con la política migratoria, porque dicen los grupos, es que este gobierno desgraciadamente no nos ha pelado mucho, ¿verdad? Pero por otro lado hay una iniciativa, y ahorita se está discutiendo a nivel nacional esto, ¿no? Se está discutiendo, dicen los grupos, ¿le entramos o no le entramos a la discusión con el proyecto que trae Solalinde, ¿no? Entonces, muchos grupos dicen, es que Solalinde comenzó al principio precisamente con este diagnóstico, con este proyecto, y luego desapareció. O sea, no es que desapareciera él, sino que desapareció la política, pues, ¿no? En ese momento. Y hay una gran discusión entre los académicos y los activistas sobre si retomar el proyecto que trae Solalinde o buscar otra alternativa, ¿no? Por ejemplo, gente del CIDE, gente del Instituto Mora, etcétera, que son académicos que han trabajado el tema migratorio, ellos dicen, no queda de otra, tenemos que entrarle, o sea, porque si no le entramos, entonces el Estado no va a tener la claridad que se requiere, ni la experiencia de los grupos, ni la visión de los grupos, ¿no? Pero hay otro sector de los grupos muy radical que dicen que no, que si este gobierno no ha puesto en la agenda el tema migratorio, no lo va a poner, ¿no? Y menos el que sigue, dicen ellos, ¿no? Entonces, hay esa contradicción ahorita muy fuerte a nivel nacional y esa discusión, ¿no? Entonces, por eso, y luego, aparte, esto también se ha politizado, pues, desgraciadamente, porque en la Cámara de Diputados, algunos y en la de senadores también, algunos de los que han tomado el tema migratorio son de la oposición, pero no lo están tomando para realmente cambiar una política favorable, sino que lo están haciendo para contraponer hasta el gobierno. Y entonces, algunos grupos dicen, es que si no, en estos momentos, en esta coyuntura, no es muy favorable acercarse con la gente de la oposición porque no tiene la mayoría y no va a poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, está muy complicado el momento, ¿no? Pero de todos modos tenemos que traerle, o sea, no hay de otra, tenemos que traerle a la discusión y a pesar de que ya ha habido muchos intentos de hacer una política de Estado, yo creo que sí tenemos que retomar esa idea, pues, ¿no? De hacer una política de Estado y con enfoque de derechos humanos y con enfoque de seguridad humana, ¿no? Y por ahí tiene que ser el camino, no hay vuelta de hoja, pues, ¿no? Por más que sean las contradicciones entre la oposición y el Estado, el gobierno, perdón, actual, tenemos que buscar una alternativa sin que esto se llegue a politizar, pues, ¿no? A partidizar, más que a politizar, porque todo es político, ¿no? Claro. Y por último, ¿qué Ujú. opinas respecto al caso Juárez, de Ciudad Juárez, esta tragedia, y todo lo que dejó al descubierto? ¿Qué esperas tú del gobierno de López Obrador? Híjola, mira, pues uno esperaría que esto hubiera prosperado más rápido, que se hubiera, pues, castigado o mínimamente deponer de los puestos que tienen los, los responsables inmediatos y etcétera. Pero no hay buenas señales, porque Solamente el delegado fue ya depuesto y está en prisión. sí, Este, los otros 5 no, pues pero son los demás arriba están, pues, algunos el están de más arriba es amparados y Garduño, y lo único que ¿eh? sabemos es que se inició una investigación penal en su Sí, contra. pues entonces Punto. Hasta yo ahí. creo que hubiera sido más sano que él mismo hubiera renunciado por su propia Uy, sí. voluntad. Uy, Lo sí. más sano Uy, es sí. que se O, hubiera aplicado lo que ¿Tú dice crees López que Obrador, o perdón, que, tiene fíjate, o, de acuerdo lo ahí? más sano es
que se aplicara lo que dice López Obrador, que la corrupción se barre como las escaleras de arriba O el hacia mismo abajo. López Obrador le hubiera pedido la renuncia para que se investigara sin interferencia, etcétera. Porque además ahí hay unas irregularidades Sí, graves como el mismo yo creo que ahí presidente lo fue, dijo, las muertes ocurrieron porque no estaba ahí la persona que traía la llave para abrir este candado. ¿Y ajá, quién era la persona que traía la llave? Pues el funcionario o directamente alguien de la empresa que contrataron y que estaba esa contratación llena de irregularidades, una empresa de seguridad privada, ¿no? Entonces no, creo que y además, pues la responsabilidad no es del momento, sino ya es histórica, porque así es. ya se le había dicho, pues, se le había avisado, se le habían dado visos de que las estaciones migratorias no son centros para tener a No son migrantes, albergues, son etcétera. cárceles. Ujú. Y ya han pasado varios años desde que se le ha estado diciendo y no ha cambiado el asunto. Pero Entonces, José, no veamos el ujú, árbol, no ujú, veamos el Es árbol que de el Juárez. árbol te estamos El dando un árbol bosque. en realidad ah, es un bosque. Y sí, ese titular desgraciadamente, del Instituto Nacional de Migración, No debe así estar como el ahí. secretario de Gobernación, sí, es parte de todo. ¿sí? Ellos son los que debieron haber inmediatamente haber dicho, ¿saben qué? Yo me separo del cargo Para que se Sí, para que investigue. se haga la investigación. No esperar que políticamente se pueda cuestionar al presidente de la República al momento en que dice, bueno, pues sí, ya al director nacional del instituto le están fincando cierta responsabilidad de carácter penal, pero vamos a esperarnos a que termine esa no, ahí sí, tortuga que es la Fiscalía pues, General de la República con su titular inepto, a que termine su investigación para ver para ver si procede el retirarlo o no. Oye, eso es exponer es un error al garrafal. presidente Sí, con una sí, declaración que es cuestionable. Sí. claro, Así como él dice, desde el punto de vista moral. sí, Ujú. no, Desde el sí, o punto de sea, vista moral. O Sí, sea, sí, hay es un una serie de error, medidas de carácter administrativo que puede tomar el presidente de la República sí, y esperar que haya una resolución de carácter penal que también debe de darse. claro. Sí, o Ujú. sea, bien pudo haberle dicho directamente, sabes que renuncia mientras está investigando, ¿verdad? Y punto. Así Pero es. no hubo voluntad, pues desgraciadamente fue un error que le va a costar muy caro al presidente, de alguna Pues ya lo manera. están cobrando. Te dije, Sí, ya el día de ayer escuchamos a una persona ujú. que en una línea de razonamiento, Sí, no, en sí, la sí, que todo va encajando con el discurso oposicionista, pues te dice, ya López Obrador ya pasó a la historia como el asesino de los 40 migrantes, ¿no? sí, pues le da muchos elementos a sus detractores para que lo satanicen más todavía, ¿no? O sea, desafortunadamente, ¿no? Ah, José, pero pues ya nada sí, más falta que cierres el círculo de estos dos programas con el tema también de la migración y los grupos delincuenciales, ¿eh? ajá, nos Ese es otro falta ese. super tema, mi estimado, que también Mira, están vinculados con los temas de los políticos, ajá, de también hay un tema que gobernadores, en hay un fin. tema que también he estado pensando que Guanajuato es el estado más Eso, violento del país y no se habla nada de él, ¿no? sí. Y ahí están todos los temas del mundo, los migrantes, los huachicoleros, los narcos, Lo que tú todos quieras. están ahí. De Pues, todo como en botica, mi pues estimado. por ahí podemos poner el foco en Guanajuato y Sí, hablar ya de la propuesta. sí, en la próxima voy a invitar a un compañero para que nos hable sobre el Parlamento migratorio que se hizo en Baja California. Me parece que es algo que tenemos que retomar porque parece ser que está interesante, ¿no? El hecho de integración de distintas nacionalidades en ese parlamento que se trabajó aquí en Baja Órale, California. ¿cómo no? Claro que Suena, sí. suena interesante. Muy Sí, bien, vamos a. José, pues muchísimas gracias Al contrario, y seguimos, ¿verdad? En por un estos temas. programa más de estos tan interesantes contigo en Cuatro Vientos. Gracias a ustedes que nos han seguido desde sus casas, de donde anden y que nos han seguido con interés. Los invitamos para que se queden, sigan con nosotros. En un rato más, una hora más, estaremos con Jesús Sosa Castro, que es analista político desde la Ciudad de México.
Muchísimas gracias. Nos vemos, José. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, Cachanilla. Muy amable. Hasta Muchísimas pronto. gracias, amigos, amigas. Entonces regresamos un momentito con Jesús Sosa Castro. Cuídense mucho. Buen provecho. Hasta luego.